Un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia. Este es el espacio institucional de Zoom Canal Universitario con la producción de Programar Televisión. Hoy un tema muy interesante que lo puede tocar a usted, padre de familia, a los hermanos y por supuesto a los jóvenes, a los menores de edad y también a los niños. Vamos a hablar de maltrato infantil. Y me encuentro con expertos de la Fundación Afecto. Hemos invitado a la doctora Isabel Cuadros. Ella es médico psiquiatra, experta en el tema, que ha trabajado este tema de maltrato infantil por más de 30 años. Está también el doctor Luis Prada, él es médico forense, pues que a diario está recibiendo estos casos y que tiene una gran formación en el tema de maltrato infantil, como quiera que trabaja también en toda la parte de medicina legal. Y la doctora Lucrecia Caro, ella es psicóloga de la Fundación Afecto también, y nos va a hablar también, experta de este tema, de maltrato infantil. Tres expertos con los que vamos a desarrollar un tema que creo que nos debe interesar a todos. Es un tema que a los padres de familia, a los estudiantes, a las madres, a los profesores y por supuesto a los niños y a los jóvenes nos debe tener muy presente, y a las autoridades del país. Vamos a hacer un programa que no solamente se quede en mostrar casos aberrantes, que los tenemos, casos muy graves en las encuestas y en las cifras oficiales, hablamos más o menos de que el 49% de los niños en Colombia han sufrido o tienen algún tipo de maltrato, no siempre sexual, pero han sufrido de algún maltrato. Eso quiere decir que la mitad de los niños en nuestro país son maltratados. Imagínense ustedes la sociedad que estamos formando. Imagínense ustedes el país, el futuro, que son nuestros niños, cómo se lo estamos entregando al mundo y a la sociedad cuando la mitad son niños maltratados. ¿Qué tipo de adultos vamos a tener? Entonces le doy la bienvenida a mi doctora Cuadros para que nos cuente un poco su idea inicial. ¿Cuál es el panorama hoy, para que vamos entrando en materia, el panorama hoy de la niñez maltratada en Colombia? Doctora Isabel, ¿cómo está? Mejor que los niños, yo siempre contesto que estoy mejor que los niños. Yo creo que el panorama del maltrato infantil en Colombia sigue siendo urgente, es un problema de salud pública muy grave, e indudablemente nos hace falta una política pública mucho más integral. Para que esto realmente cambie, necesitamos aquí a la salud física y mental, la protección y la justicia civil y criminal, juntas, articuladas, que es lo que no pasa en Colombia. Entonces, yo le decía que el cansancio viene de decir todo el tiempo, 30 años diciendo el mismo discurso. Esto es un problema muy grave para los países, para la especie humana y por supuesto para los mismos niños que sufren unos niveles realmente a veces de tortura psicológica, sexual, física, sumamente graves. Y hoy en día sabemos como tres cosas muy importantes. La neurociencia ha venido a nuestro rescate a mostrar que hay un daño en el cerebro de los niños que sufren niveles de estrés crónico por el abuso sexual, por el abuso físico, por el abuso emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esos niños llegan a la vida adulta van a tener muchos problemas. El estudio de Vincent Felitti, tal vez el estudio más importante que se ha producido en los últimos 30 años en maltrato, muestra otra cosa terrible, y es que las personas que han sufrido experiencias adversas en la infancia que normalmente se acumulan van a tener el doble de probabilidad de tener enfermedad cardiovascular, de consumir sustancias psicoactivas, de suicidarse, de tener cuadros depresivos. En fin, es una serie realmente de costos para los países muy graves, porque obviamente ni siquiera hablemos de la parte ética, que yo creo que es un imperativo hacer algo por los niños y las niñas en Colombia. Bueno, una aproximación inicial. Yo tendría muchas preguntas, vamos a tratar de hacerle las que más podamos. Y también los invitamos a que participen en redes sociales. Tenemos a Manuela Osejo, quien nos está hoy es nuestra webmaster. Ya voy con Manuela. Primero quiero hablar con el doctor Prada. ¿Cuál es el panorama hoy en cifras, doctor, del maltrato infantil en Colombia? Bueno, al inicio lo dijeron, que casi la mitad de la población infantil sufre alguna forma de maltrato. La ley de infancia, ya llevamos 10 años de implementación de la ley de infancia, prohibió toda forma de castigo físico y psicológico en la crianza. Sin embargo, en la crianza esas formas de
de maltrato son absolutamente prevalentes. La sociedad todo el tiempo está legitimando golpear al niño, humillarlo en ese proceso de familia y de amor, y la sociedad a esto no le llaman como le debe llamar, violencia, maltrato. La sociedad le sigue llamando crianza, disciplina, Denos amor. algunas cifras, doctor. En violencia... ¿Cuántos niños menores, por ejemplo, de 4 años están hoy siendo víctimas de homicidio, víctimas de torturas? ¿Cuántos niños están siendo violados? ¿Cuántos niños están suicidándose? A pesar de que el maltrato fatal en un niño, el que lo va a matar, ocurre en los primeros 3 años de vida, en Colombia todavía no estamos visibilizando eso. No tenemos 50 casos prácticamente anuales de homicidios cuando tenemos centenares de necropsias de niños con diferentes lesiones. Necesitamos capacitarnos más, entrenarnos más y visibilizar más el homicidio de los niños pequeños. Doctora Lucrecia, hoy ¿cómo está el problema de maltrato infantil en Colombia? Bueno, sigue siendo gravísimo, las cifras siguen siendo altísimas y lo que vemos además en la consulta es que la mayoría de víctimas no denuncian, es decir, lo que se ve es muy poco. Calculamos más o menos que de 10 niños víctimas de violencia sexual, 1 se conoce, 9 quedan ocultos y los venimos a conocer cuando son adultos, cuando empiezan a tener las consecuencias, empiezan a decir, esto está afectando mi vida, esto me está haciendo mucho daño, y lo conocemos muy tarde en el sentido en que no se hizo nada cuando se eran niños o niñas. Entonces ese es el mayor, pues es un problema gravísimo, y es la violencia está oculta y lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Estamos hablando de un tema muy difícil, muy crítico, pero muy real en nuestro país, de maltrato infantil. Estamos con los expertos de la Fundación Afecto para que ustedes se comuniquen a través de nuestras redes sociales y participen en el programa. Tenemos esta noche a Manuela Osejo. Ella nos va a dar las direcciones a las que ustedes pueden escribir, pueden comunicarse, para que entre todos hablemos de un tema tan interesante y tan duro, tan fuerte, que tenemos que ir manejando entre todos en el país. A ver, Manuela. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. Camilo Salazar, @Camilo Salazar pregunta, ¿cómo identificar cuando una víctima de abuso infantil tiene miedo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo identificar cuando una víctima de abuso infantil tiene miedo? ¿Cómo identificar el miedo vamos a responder esa pregunta, pero nos faltan algunos tópicos para darle... Pero a ver, doctora, ¿cómo identificar el miedo en una víctima de abuso? Es curiosa la pregunta porque es que realmente nosotros los seres humanos somos animales. Entonces las únicas cosas que podemos hacer cuando uno se enfrenta a un peligro, pues es tener mucho miedo y salir huyendo, o tener suficiente cantidad de rabia y atacar. Los niños no tienen en la mayoría de los casos, qué dolor decir esto, sino que tratar de salir corriendo. Entonces cuando un niño es maltratado, entonces por supuesto tiene miedo permanente. Ese miedo permanente está haciendo un daño enorme en toda la fisiología del niño, que es lo que estábamos hablando, de que inmediatamente el niño que está propenso pues a huir o a tratar de huir, pues va a tener niveles de cortisol muy altos. Entonces el miedo es una reacción normal frente al peligro, de manera que nuestros niños maltratados normalmente tienen Son niños temerosos. En líneas generales sí, hasta cuando van llegando a la preadolescencia y adolescencia, donde muchas veces obviamente comienza a predominar la rabia y comienzan a agresivos, ¿no? Comienzan a devolverle a la sociedad lo que la sociedad les dio. Hablemos de puntos críticos, doctora. Yo creo que nosotros tenemos una serie de puntos críticos que son muy importantes. ¿Qué son los puntos críticos? El primero es la ignorancia. Yo creo que en Colombia, y como lo muestran muchas encuestas, las personas a veces se gradúan en la universidad y tal, y no vuelven a leer un libro, no buscan, hoy en día que tenemos Google, ¿no es cierto?, no buscan información y siguen haciendo prácticas que realmente son del siglo pasado. Entonces esto es tremendamente grave. La ignorancia es uno de los primeros puntos críticos, diría yo, pero también tenemos la falta de protección efectiva. Es decir, nosotros necesitamos un sistema que reaccione muchísimo más rápido cuando un niño está en peligro. Necesitamos oferta de servicios. ¿Qué hacemos con un padre o una madre que tiene una
cosa de negligencia, tiene una situación de negligencia de un niño porque tiene un cuadro depresivo, cuando todos sabemos los servicios de salud mental en Colombia realmente son muy precarios, por no hablar de los servicios de salud mental para los niños. Tenemos una falta de investigación judicial rápida. ¿Cómo es que dicen, doctor Prada, que en el tiempo se diluye la verdad, ¿no? Así es. Dicen los juristas. Entonces resulta que aquí estamos reaccionando, por decir algo, 10, 12 años después, tenemos un juicio de una niña que fue víctima a los 4 años. Entonces, pero hay cosas más graves todavía en la falta de investigación, creo yo, criminal y de protección. Los niños quemados, pequeños. Yo le decía que estoy realmente aterrorizada de ver niñitos quemados en el hospital, quemados intencionalmente o por negligencia. Pero también tenemos las fracturas de cráneo en los niños pequeños, las fracturas de huesos largos, que en la mayoría de los casos son intencionales. Y es lo que el doctor Prada mencionaba, de homicidios que pasan perfectamente inadvertidos para todo el sistema. Entonces queremos que haya una unidad de investigación de delitos contra los niños. Esto es distinto de investigar delitos contra los adultos. Tenemos una cantidad de niñitos desaparecidos. ¿Dónde están 2.800 niños que se están reportando oficialmente? ¿Qué estamos haciendo por el suicidio de los niños, que todos sabemos está relacionado con el maltrato infantil? Tenemos una cantidad de problemas muy críticos. ¿Dónde están las facultades de derecho, las facultades de medicina, de psicología, que le enseñan a los profesionales lo que realmente van a ver? Porque es que resulta que estamos en Colombia con estas situaciones tan brutales de violencia, donde no se les está enseñando a los profesionales lo que tendrían que saber. Usted tiene un profesional que sale y de pronto se encuentra con una realidad realmente aterradora, y lo que generalmente hacen es voltear la cara para el otro lado, como decía nuestro famoso filósofo antioqueño, que hablaba de que tenemos el ojo visco, ¿no? Y entonces miramos el problema donde el problema no está, y no podemos seguir en el maltrato a los niños mirando los sitios donde el problema no está, porque es que allá sí hay luz y aquí no. Entonces tenemos que aprender a ver que esto es una cosa realmente aterradora, que cuesta un montón de dinero. Fabio Sánchez de la Universidad de los Andes hizo una investigación que es impresionante, la investigación con Planeación Nacional, cuánto pesa la violencia intrafamiliar. Bueno, pesa lo que el país construye en un año. O sea, esto tiene una cantidad de implicaciones muy graves. Y si obviamente no trabajamos con los niños cuando están siendo victimizados, pues vamos a tener una cantidad de problemas de salud física y mental, vamos a acabar la productividad del país. A uno a veces le produce como hilaridad las pruebas PISA, ¿no? Entonces creen que es que las pruebas PISA, y uno dice, espérese un momentico, ¿por qué no me cuenta qué tipo de niños le están llegando a los maestros? O sea, claro que tenemos otros problemas de pedagogía y demás, pero hágame el favor y me dice cómo un niñito que está esperando llegar a la casa para ser victimizado sexualmente va a poner atención en la clase. Tenemos unos problemas de consumo de sustancias psicoactivas aterradores, pero no es la heroína ni esas cosas, es el alcohol que no permite que los padres pongan atención a sus niños y a sus niñas. Pero cuénteme dónde están los servicios de rehabilitación de esas personas que pues realmente son enfermos. Entonces no tenemos una oferta de servicios en el sistema de protección, o que pueda ser un aliado del sistema de protección. Necesitamos servicios de salud mental. Con un agravante también, y es que las instituciones y las instituciones del Estado no se articulan muy bien para hacer Yo no creo que muy bien, no se articulan. De acuerdo, para hacer mucho más eficiente y efectiva las intervenciones que hay que hacer para erradicar tanto la violencia como para intervenir, para hacer intervenciones de salud, de protección, de justicia. Necesitamos que presionar mucho más, con mayor compromiso a quienes tienen capacidad de decisión para que se dé esa realidad. El trabajo en equipo en la realidad es casi que inexistente. Uno no conoce los grandes equipos. Lo máximo que hemos logrado en décadas hablando del trabajo en equipo es meter a muchas instituciones en un edificio. Pero necesitamos que las instituciones puedan articularse de manera mucho más eficiente y que eso se vea en la realidad de los casos. Ustedes me están tocando 10.000 temas. Voy a tratar como de sacar algunos temas concretos para que vamos teniendo un orden en esto. Miremos el problema de los colegios, doctora Lucrecia. ¿Hay algunas normas hoy que podemos trabajar en colegios para prevenir? Bueno, miremos primero, hay todavía profesores abusadores, por ejemplo, claro, adultos abusadores en colegios. Claro. ¿Cómo es la situación? Claro.
hay adultos abusadores en colegios y sabemos que hay los adultos que tienen algún deseo sexual por niños y niñas, buscan trabajos donde tienen acceso a niños y niñas. Entonces, ese es un punto importantísimo. No solamente docentes, sino también, por ejemplo, las personas de servicios generales o las personas de vigilancia. Es decir, están cerca de niños muchas personas y uno cree que están a salvo, que están tranquilos, porque se fue para el colegio, entonces se quedan tranquilos. Hemos tenido casos de profesores, de conductores que en el bus abusan de las chiquitas de 4 o 5 años o, como le digo, personas de vigilancia. Entonces, ese es un tema. Y para eso es muy importante poder hacer los códigos de conducta y saber muy bien cuáles son las formas en que uno se va a relacionar con los niños. Ok. ¿Sí? ¿Qué normas, doctora Isabel, podemos o ustedes plantean en colegios? En los colegios es tremendamente importante establecer códigos de conducta que de verdad se sigan, ¿no? Porque ¿Con qué asuntos? El problema en Colombia es, como dice Antanas, ¿no? Se obedece pero no se cumple, como decían los virreyes, ¿no? Sí. Pero mire, si usted llega y pone un código simple, es decir, jamás puede estar una persona adulta con un niño a solas, tiene que haber siempre un testigo. Eso se conoce como la regla de 3. Entonces, 2 niños, un adulto, 2 adultos, un niño y... Nunca un adulto y un niño solos. No, o tienen que tener la puerta abierta, de forma que alguien pueda pasar a supervisar, o los vidrios tienen que ser como los que tenemos acá en este estudio, donde usted puede ver qué está ocurriendo al otro lado, porque los delincuentes todos saben que si hay testigos se inhibe, la simple presencia de la policía inhibe el delito, ni siquiera tienen que hacer mucho, es estar ahí. Entonces, eso es tremendamente importante, pero la otra cosa que tenemos que hacer es que las sanciones sean verdaderamente, realmente serias, es decir, hay que hacer investigación de todo evento de abuso sexual, investigación de todo evento de abuso sexual, que tiene que arrancarse desde el colegio. Los colegios tienen que tener equipos de intervención del maltrato infantil, no como ocurre a veces en Colombia, que prefieren mirar al otro lado o lo hacen de una manera poco técnica o se ponen en riesgo ellos mismos. Entonces, todo eso nos puede ayudar y no podemos seguir, y eso sí hay que darle todo el favor a la Corte Constitucional, que dijo que el derecho del niño era prevalente. Entonces, que usted no tenía que tener, porque eso pasaba antes, un profesor que está acusado de abuso sexual en el colegio porque es que no lo dejan mover. Una cifra impresionante que me dan ustedes, 91 profesores había en Bogotá acusados de delitos sexuales contra niños. Así es, eso es una cifra que salió en los medios, en El Tiempo está publicado. 91 docentes estaban acusados de abuso sexual y seguían trabajando en los colegios. Entonces uno dice, mire, uno no puede poner al lobo a cuidar a las ovejas, porque indudablemente aquí tiene que ser verdad la Constitución del país. El derecho del niño es prevalente sobre el derecho del adulto. Entonces vienen todas las organizaciones, que es que el derecho al trabajo, que el derecho del profesor, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Pero uno tiene que saber que este tipo de personajes, primero, si es extrafamiliar, tienen la tendencia de victimizar muchos niños. O sea, hay casos de 30, 70, 100, 800 niños que usted puede ver en los medios. Entonces, realmente aquí el derecho del niño... ¿800 niños qué? ¿Abusados? Por supuesto, tenemos un personaje de la iglesia que victimizó a lo largo de la vida 800 niños. Entonces, usted sabe, es el fundador de los legionarios de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos individuos, el daño social que hacen es infinito, de manera que la justicia sí tiene que hacer un esfuerzo por poner estas personas en un sitio, yo no sé si la cárcel, pero un sitio donde no tengan al acceso niños. Pero no podemos seguir otra vez poniendo al lobo que nos cuide las ovejas. Uno a veces no entiende el sistema ni de familia, ni a veces las comisarías y demás, porque lo primero que tenemos que hacer y lo que tenemos que tener todos en la cabeza es la protección del niño. Entonces, ¿cómo permitimos, por ejemplo, visitas de un abusador o una persona acusada de abuso sexual con un niño? Pues acaba el proceso penal con una frase, amenaza al niño, le dice, si vuelves a hablar de esto, yo mato a tu mamá, y usted acabó el proceso penal. Yo vi un caso en Medellín de el violador al frente de la niña.
haciendo la declaración. O sea, Es absurdo. No, eso no tiene presentación. tiene eso es lógica. un Eso es error. absurdo. Está absolutamente prohibido. Sí. Además, en el caso de la normatividad, pues la ley de las mujeres prohíbe específicamente que usted ponga a la víctima del victimario. Entre otras curiosidades, porque en Bogotá, por ejemplo, una mujer que una comisaria puso frente a un abusador se infartó, literalmente. O sea, tuvieron que llamar a la ambulancia porque la señora tenía tanto miedo de este abusador que se infartó. Lo mismo pasa con los niños y las niñas. Claro. Es decir, ¿qué siente un niño que ha sido victimizado, que tiene estrés postraumático? Muchos de estos niños realmente tienen comportamientos evitativos frente al abusador, es decir, cualquier cosa que les recuerde el evento traumático del abuso sexual o el abuso físico, pues claro que les dispara todo ese síndrome tan grave que es el estrés postraumático. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomarnos realmente la vida y la protección de los niños en serio, porque es que nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Usted habla con la gente del común y dice, si fuera mi hijo yo lo mataría, pero cuando usted va a ese mismo, entonces no protegemos, no defendemos, tenemos una justicia sumamente lenta. Tengo que decir que la Fiscalía General de la Nación sí está haciendo un esfuerzo en este momento por mejorar las condiciones. Tenemos que traer personas especializadas en la investigación de los delitos contra los niños. Si necesitamos una persona que sepa por qué una fractura de cráneo que mató a un niño no puede ser accidental. Ese tipo de cosas en Colombia siguen siendo, pues, literalmente ciencia ficción. Ese doctor Prada, háblenos un poco de ese tema, de los niños que aparecen con golpes, con fracturas, menores de 4 años además. Sí, tenemos que volver, ese es un punto crítico en las etapas de la vida y es lo que sucede con los niños pequeñitos. Tenemos que aprender, capacitarnos cada vez más para visibilizar lo que pasa con ellos. Francisco, y perdóname, te interrumpo y sigues. Uno de los conferencistas más importantes que hemos traído en el mundo, que se llama Kevin Brown, dice que el riesgo más alto que un ser humano tiene de que lo asesinen es cuando tiene menos de 2 años. Por Dios. Sí, Doctor. si uno tiene un niño que tiene una colección intracraneana, un sangrado dentro de su cerebro, esto ya es en sí mismo, solo con eso, muy sospechoso de que esto sea un trauma craneoencefálico abusivo. Si además de eso uno encontrara fracturas metafisiarias, pues la probabilidad del trauma abusivo es muy grande. Si además de eso la historia que me están diciendo del posible accidente no explica ese hallazgo, pues ni qué decir. Hay muchas herramientas con las que uno rápidamente puede saber esto se trata de un caso de maltrato infantil y de traumas abusivos. ¿Hay algunas señales de alerta que podríamos enseñarle a la opinión pública, doctora Lucrecia, cuando un niño está siendo maltratado? Sí, hay varias señales. Lo importante es no como darse cuenta de los cambios, ponerle atención a los cambios, porque los niños lo muestran de alguna manera. Cualquier cambio que tenga el niño o la niña, hay que decir qué está pasando, porque en nuestra sociedad decimos el niño está llamando la atención y como está llamando la atención no le ponemos atención. Entonces hay que poner mucha atención a qué nos está diciendo. Por ejemplo, niños que controlaban esfínteres y empezaron a orinarse, que también nos está mostrando ahí, retomando la pregunta del miedo, muchos de las dificultades de control de esfínteres tiene que ver con el miedo. Niños que tienen muchas pesadillas, terrores nocturnos, no pueden dormir, necesitan a alguien al lado, niños agresivos, niños con dificultades en las relaciones sociales. Ese es un indicador muy importante. El niño le cuesta mucho trabajo relacionarse con otra persona porque si las personas cercanas les han fallado y lo han tratado como lo han tratado, pues no confían en nadie. Son niños muy aislados. Niños también, por ejemplo, que no quieren irse a la casa, que quieren quedarse en el colegio, que todo niño cuando suena la campana sale corriendo, pero el niño que quiere quedarse, que tiene mucho temor de ir, o los niños que tienen niños que no se pueden quedar quietos, que se mueven. Que son hiperactivos. Que son hiperactivos. Claro, no todos los niños hiperactivos han sido víctimas de abuso o de maltrato, pero sí los niños que han sido víctimas de maltrato o abuso se mueven, no pueden estarse quietos. Entonces todos esos indicadores nos están diciendo algo le está pasando al niño. Pongámosle atención, miremos qué es lo que está pasando y no asumamos que es que quiere llamar la atención y no hacemos nada.
Bueno, vamos con redes sociales. Manuela Osejo, tenemos comunicaciones a esta hora. ¿Qué preguntas hay en las redes, Manuela? Claro que sí, Francisco. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. @Miguel54 pregunta: ¿cómo identificar cuando un niño sufre de abuso sexual? ¿Cómo qué? ¿Cómo identificar? Era lo que tú hablabas. No sé, doctora Osejo, si me quiere decir algo. Sí, Doctora Cuadra. yo creo que la doctora Lucrecia hizo una muy buena descripción de lo que uno tiene que estar pendiente como padre de familia, como adulto responsable de un niño. Pero eventualmente uno, cuando está haciendo el diagnóstico de un abuso sexual, uno tiene que mirar tres cosas fundamentales. El niño tiene, y lo más importante es lo que el niño dice. Los niños son creíbles, confiables. Hay que creerle a los niños. Exactamente. Sí. Estábamos hablando esta mañana de un estudio muy interesante de un terremoto en Armenia que ocurrió, no Armenia acá, sino que hicieron una investigación del relato de los niños de 3 años en adelante sobre lo que había ocurrido en el terremoto. Adivine qué, tremendamente confiables. Entonces, obviamente que usted no puede llegar y extrapolar todo eso, pero lo cierto es que los niños dan un relato del abuso sexual confiable. Yo le he hecho esta pregunta al doctor Prada a veces y se la podemos hacer a ambos. ¿Cuántos casos falsos de abuso sexual han encontrado a lo largo de 25 años de práctica profesional? Sí, estas cosas son prácticamente inexistentes. La realidad es que cuando un niño está hablando de una experiencia de abuso sexual, y mucho más como ocurre en la mayoría en el contexto de personas cercanas con las que hay muchas veces relaciones de familiaridad, incluso de consanguinidad, es muy importante escuchar al niño, detallar y contextualizar esta historia, y enseguida lo que debe hacer la Fiscalía y los investigadores judiciales es corroborar mucho lo que está diciendo el niño para amarrar muy bien el caso desde el comienzo. Judicialmente, lo que sucede es que en la realidad eso casi no se hace. Sí, eso les quería preguntar. ¿Qué tanto valor tienen en el proceso penal el testimonio de un niño? Muy grande, Es muy muy grande. O sea, ¿sí le creen la justicia? Sí. A veces sí y a veces no. Sí. Digamos que la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias ha dicho que el testimonio de un niño víctima de violencia sexual se le debe otorgar especial confiabilidad. No quiere decir que haya que creerle todo lo que dice un niño, pero ha dejado claro que es especialmente confiable. Lo que sucede es que la Corte, para llegar al grado de certeza, que es más allá de toda duda razonable, también ha impuesto que se debe hacer corroboración de cosas que dice el niño. Pero los organismos de investigación judicial en Colombia no hacen mucha corroboración. Necesitamos empezar a hacer eso. Que no es tan difícil. No es difícil. Por decir algo, usted tiene una persona que fue victimizada, creo que este es un caso de Lucrecia, y la niña sabía que iba a haber abuso sexual cuando el padre le daba el dinero, no sé si sigues con la historia, el dinero a la madre para hacer el mercado. ¿Será que es muy difícil ir a ver a qué hora iba la mamá a hacer el mercado y decir lo que el niño está diciendo es verdad? La mamá efectivamente salió a las 3 de la tarde a hacer el mercado y ahí ocurrió la victimización. Es un poco darle credibilidad a lo que el niño está diciendo y darle soporte fáctico. Ahora bien, usted necesita otras dos cosas desde el punto de vista clínico que son muy importantes, que es, el niño tiene comportamiento sexual inapropiado para la edad, es decir, este es un niño que está haciendo unos comportamientos que una persona con experiencia en desarrollo sexual, psicosexual, dice, este niño está haciendo algo que no me parece para su edad adecuado. Y 3, tremendamente importante, el niño tiene estrés postraumático. Estrés postraumático es un síntoma cardinal en lo que nosotros sabemos del abuso sexual. Entonces, todas estas cosas obviamente llevan a que nosotros le creamos a los niños, porque sí me gustaría decirle a todos los profesionales que nos están viendo que por favor el síndrome de alienación parental es algo inexistente. Perdón, o sea, ¿el síndrome de alienación parental, ¿qué es eso, abreviado doctor? como SAP? Es algo que se inventó un pedófilo que se llama Richard Gardner en Estados Unidos, pero que es, por supuesto, le cae como anillo al dedo a los abogados de los abusadores sexuales, que dicen que es que la mamá se inventó el abuso sexual, que el niño se lo inventó, la abuelita se lo inventó. Y eso nos lleva a una cosa gravísima, que entonces miramos para otro lado, decimos el niño se inventó el abuso sexual, la mamá se lo inventó, y no hacemos una investigación sólida para verificar lo que el niño está diciendo. La estadística a nivel mundial, y nos toca citar lo que se produce en Estados Unidos o en Inglaterra, porque la realidad es que aquí no hay suficiente investigación sobre esto, pero la realidad nos dice que la mayor parte, es decir, si el niño mismo cuenta, la credibilidad está por encima del 90%.
Si ya lo cuenta otra persona, baja un poquito, puede bajar sobre 80, 85%, pero si el niño es el que lo está contando, y le doy un ejemplo. Una niña que llega a mi consultorio tiene unos 4 o 5 años y me dice, Isabel, ¿tú sabes que el semen sabe feo? Cuénteme cómo esa niña sabe esa palabra, cómo sabe que sabe feo, cómo llega a contarme esa situación, salvo que le haya ocurrido. Entonces, son cosas tan obvias. Hay una terapeuta extraordinaria que se llama Carla Fandam, que habla de un fenómeno que me encanta, que dice que eso es un delirio pero negativo. Es decir, es un hecho obvio, pero los adultos alrededor se niegan a ver la realidad del abuso sexual. O se hacen los tontos. Yo no sé, pero o son ignorantes o prefieren no verlo, o en el peor de los casos, pues han sido comprados por el abusador sexual. Pero lo que quiero decirles, nosotros en Colombia tenemos que aprender que los niños son testigos confiables, que lo que tenemos que hacer es solidificar lo que dicen, no lo contrario, que a veces pareciera que nos dedicamos a saber cómo logramos desacreditar a la víctima, cómo además culpamos a la víctima de lo que le hizo una persona adulta. Yo no sé si les ha llegado, pero es fantástico el examen que hacen del cuento de Caperucita Roja, dicen ellos desde la corte. Y entonces terminan culpando a Caperucita porque ella fue la que incitó al lobo. Es muy doloroso ver eso, que seguramente alguien lo sacó en niveles de desesperación de lo que nos pasa en Colombia, pero realmente el nivel de violencia que se ejerce contra las víctimas, desde la ignorancia, desde la falta realmente de entrenamiento de los funcionarios públicos, es aterradora. Hay muchas mamás que permiten que violen a sus hijos, ¿no? Doctora Lucrecia. No, no hay tantas. Hay algunas. Hay toda clase de mamás. Hay unas mamás que reaccionan como tigresas, hay otras que no logran proteger por su misma historia. Ellos tienen historias de maltrato, historias de abuso y no logran proteger a sus hijos y a sus hijas. Y hay otras que saben y son cómplices, pero realmente son la minoría. La mayoría, después del impacto inicial, porque al principio no creen, ¿cómo así les sueltan esta bomba? Pero después terminan creyéndoles. Hay algunas que no, por supuesto, pero no son la mayoría. ¿Mucho padrastro, violador, abusador? Sí. Hay padrastros, hay padres, pero estábamos hablando de eso en las cifras. Sí, si uno mira en las figuras familiares, ¿quién prevalece más? Uno frente a los números crudos, uno encuentra que no hay mucha diferencia entre papá biológico y padrastro, pero si uno sabe que en la mayoría de los hogares donde hay esa figura, la mayoría son padres biológicos, entonces voy a decir que están subrepresentados los padrastros. Entonces realmente es más prevalente la figura del padrastro que la del papá biológico. Por lo demás hay pedófilos que se casan o se emparejan con mujeres con hijos con el único propósito de victimizar a los niños. O sea, no es la mujer lo que están buscando son los hijos que la mujer tiene. De manera que indudablemente hay muchas personas de riesgo para los niños y las niñas, y yo creo que un factor preventivo para las personas que nos están oyendo, yo creo que lo más importante es saber quién tiene acceso a nuestros hijos, a nuestros alumnos, quién tiene acceso y por qué razón. Lucrecia hablaba del conductor de bus, estamos hablando del portero del edificio, estamos hablando de personas que trabajan para una determinada familia o tienen acceso a ese niño. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es quién tiene a mis hijos, pues quién tiene acceso a mis hijos y por qué razón. Eso es lo más importante en prevención. Y hay otros temas tremendamente importantes, indudablemente usted dice que le hablamos de muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir quemaduras desde el Estado? ¿Qué estamos haciendo para prevenir el síndrome de alcoholismo fetal en los bebés? ¿Usted ha oído alguna propaganda que le diga a la mamá, mire, no tome alcohol? Porque en el embarazo, ¿no? En el embarazo, sí. Porque no hay un nivel seguro de alcohol en el embarazo. Todavía tenemos médicos... O sea, hay niños que nacen alcohólicos. No exactamente, es decir, el niño puede nacer alcohólico, efectivamente, si usted tiene un consumo muy alto, pero ese no es el problema. El problema grave es que cuando la madre consume alcohol en el embarazo, tiene la probabilidad de dañar el cerebro de su hijo. Van a producir niños hiperactivos, niños que tienen problemas de aprendizaje, niños que tienen una carita muy especial, que tienen los ojitos separados, no tienen acá el rictus de la boca, no tienen a veces el labio superior. Pero el problema grave de esos niños es que van a tener una serie de problemas de aprendizaje muy graves. Y no hay, y esto ojalá que todas las mujeres jóvenes
que no se han embarazado, cuando lleguen a ese momento de la vida se abstengan completamente de cualquier alcohol, cualquier cigarrillo, inclusive a veces la cafeína también. Pero más importante que todos, el alcohol y el cigarrillo. ¿Por qué? Porque usted le está dañando el cerebro a su bebé. Y todavía seguimos en personas que le dicen a la mamá, no, tómate un traguito, que eso te relaja, ¿no? Y le estamos acabando el potencial al país en términos de la productividad con eso. Vamos a mirar redes sociales, doctora Isabel. A ver, Manuela, ¿qué tenemos en redes? Claro que sí, Francisco, nuestros seguidores están muy conectados esta noche. Recuerden seguirnos en nuestro canal @canalzoom.tv, @canalzoom.tv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. @Sergio32 pregunta, ¿cuáles son los pasos que los padres pueden seguir cuando sus hijos han sido víctimas de abuso? ¿Quién quiere contestar? Yo puedo contestar algunas cosas. Lo que habíamos dicho, primero creerles ante todo, no hacerles muchas preguntas de cómo fue, pero cómo fue, eso lo preguntan, y nunca preguntas de por qué no contaste, por qué no dijiste antes, por qué no hiciste algo. Darle todo el apoyo, la comprensión y mantener con los niños rutinas, las mismas rutinas que tenían antes. No es aflojar rutinas porque, ay, pobrecito lo que vivió, entonces que coma en la cama, que no haga la tarea, que no haga la evaluación. No, mantener rutinas, pero estar ahí, ser afectuosos y como que ir sintiendo qué necesita el niño. Hay niños que necesitan hablar y contar y contarlo y contarlo, y hay otros niños que no, hay que ir como sintiendo el niño que necesita. No todos los niños y niñas necesitan, pero sí estar ahí, apoyarlos y jamás decirles que fue su culpa, sino que el único responsable es el agresor. Pero hablar con un niño abusado no debe ser fácil, ¿no? Es una cosa que hay que saber hacer, ¿o no? Claro, ningún padre quisiera escuchar eso de un hijo, esa historia. Pero es muy importante para el niño poderla poner en palabras. Dos momentos parten la vida en dos para el niño víctima de abuso sexual. Un momento es el abuso mismo. La vida tiene un antes y un después con esta experiencia. Y el otro momento es el momento de la revelación, cuando el niño habla de eso. Este momento del abuso muchas veces se nos ha pasado porque no sabemos a qué niño le ha pasado esto, pero un momento al que no se nos debería pasar a todos como sociedad, familia, comunidad, Estado, es el momento de la revelación. Los niños tienen derecho a hablar de eso y tienen derecho a sacar toda esa experiencia y todo su imaginario sobre eso, porque a la realidad se le da ese duelo, a la fantasía no. Poner en palabras esta historia para el niño es volver real esta historia. No poderla hablar es autodestrucción para el niño, lo va a consumir infinitamente. O sea, el niño sí habla, sí. Hay que saber entrarle, pues. Sí, la mayoría de los niños que hablan de abuso sexual no es con papá o mamá con quien hablan. Muchas veces los papás dicen que los niños les cuentan todos, pero cuando uno habla de abuso sexual, los niños no es a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y por eso tenemos que erradicar el castigo físico y psicológico en la crianza, muchas veces los papás castigan todo el tiempo y golpean a los niños. Si a un niño lo golpean y lo castigan tanto, ese niño nunca le va a contar esta historia a ese papá, porque el niño tiene mucho miedo y sabe que va a ser castigado. Entonces es muy importante acabar eso, mejorar la comunicación, aprender a identificar ciertas señales, porque ellos dan pequeñas señales de grandes eventos que les pasan para poder visibilizar ese tipo de problemas. Desde el punto de vista legal, casi que me atrevo a decirle a nuestros televidentes que van a necesitar un equipo que tiene que ver con tener una persona que le ayude a manejar el sistema de protección, que va a tener una persona que es el abogado penalista, que es el encargado de ayudarle a usted a probar el abuso sexual del niño o de la niña. Entonces tenemos todo un espectro de cosas que hay que hacer. Indudablemente lo primero, yo creo que estamos todos de acuerdo, es la salud. El niño necesita una revisión física, seguramente por un pediatra o por un médico de urgencias. Esto es tremendamente importante porque primero que todo la salud del niño o de la niña, y después de eso es muy importante que si usted nos está viendo y ha tenido esta tragedia en curso, que es la victimización sexual de un niño, que usted busque ayuda terapéutica especializada. No es cualquier persona, porque infortunadamente, como hablábamos antes, en las facultades de psicología, de psiquiatría, de medicina no se enseña
lo que debería enseñarse sobre lo que es el tratamiento especializado. Realmente nosotros todos aquí somos subespecialistas en términos de que tenemos una especialización muy alta y hemos aprendido y leído mucho sobre cómo tratar a los niños y a las niñas pues para tratar de reducir el impacto. Quiero reforzar esto que decía la doctora Lucrecia, y es siempre que un niño cuenta esta historia es muy importante decirle que no fue su culpa, desculpabilizarlo. Él no hizo nada malo. Quien hizo algo malo fue quien le hizo esto al niño. Quien merece un castigo no es el niño, sino la otra persona. Es muy importante decirle al niño eso. ¿La violación siempre deja huella o en algunos casos no deja huella? ¿Huella física o emocional? No, claro. no, emocional creo que... Siempre. Claro, La emocional siempre. Claro, voy a decir, huellas físicas generalmente no. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los niños que son víctimas de abuso sexual, inclusive los que están describiendo claramente la penetración vaginal o anal u oral, estos niños no van a tener huellas físicas, la gran mayoría. ¿Por qué no pasa esto así? Porque el adulto y la persona grande que involucra a un niño en una actividad sexual no está tratando de producir daño físico. Lo que está tratando es de estimularse sexualmente, de masturbarse, de penetrar al niño sin que le duela mucho. Este aspecto de la dinámica en el contacto físico del abuso genera mucha menos probabilidad de daños físicos, de daños tisulares. Cuando se producen daños físicos, hoy sabemos no son grandes heridas, grandes lesiones, sino pequeñas lesiones en ciertas localizaciones que tienden a sanar de manera rápida, benigna, sin dejar ninguna huella. Que este es otro mito. Siempre se creía cuando el niño o la niña contaba la historia que lo llevaban a un examen médico y el médico podía encontrar estas huellas físicas. Esto no es cierto. En la gran mayoría de los casos esto no va a pasar, habiendo ocurrido la historia como el niño la describe. Lo que sí sabemos es que lo más confiable es las palabras del niño. El otro aspecto por el que no se encuentran huellas físicas es porque estos niños no cuentan la historia el día que pasa. 2 de cada 100 están hablando de hoy o de anoche. El 98% está hablando de cosas que pasaron hace días, semanas, meses, años, muchos años atrás. Eso conlleva mucha menos probabilidad de que encontremos nada en el examen, algún hallazgo. Pero es tremendamente importante enfatizar que ocurrió. El hecho de que no se encuentre no quiere decir que no ocurrió y que usted se puede quedar tranquilo. Y desde el punto de vista, acá el psiquiatra se va a meter con el médico forense, pero es muy importante lo que hay alrededor. Es decir, seguramente hay más evidencia forense en las sábanas, en la ropa del niño, claro, que en el cuerpo del niño. Sí, cuando se recogen especímenes forenses, evidencias para enviar al laboratorio. ¿Y lo hacen? ¿Lo hacen? Sí se hace, pero se debe hacer cada vez más. Los médicos tenemos la tendencia a fallar en la recolección de especímenes forenses creyendo que la recolección se limita a tomar muestras del cuerpo. Cuando se encuentran hallazgos físicos positivos en los resultados del laboratorio, la mayoría de esos resultados no están en el cuerpo, están en la ropa. Para tener una idea, en un coito vaginal, en una penetración vaginal, después de 48 horas ya la probabilidad de recuperar semen o ADN ha disminuido mucho. Es casi improbable recuperarlo ya. En un coito anal, por vía anal, después de 24 horas ya ha disminuido notoriamente la probabilidad. En un coito oral, horas, 6, 9 horas ya ha disminuido notoriamente la probabilidad. En cambio, en la ropa se puede recuperar semen y ADN meses después. Luego debemos cada vez perseguir más, sobre todo las ropas de vestir y las ropas de cama. ¿Qué consejos interesantes para padres de familia? Vamos a oír redes sociales. Manuela. Bueno, Francisco, pues, arroba María Torres pregunta, ¿a qué entidades acuden los padres en caso de maltrato? Las entidades a que pueden acudir. En general, la primera instancia en Bogotá y la mayoría de las partes son las comisarías de familia, si es violencia intrafamiliar. Si es violencia extrafamiliar, el sitio donde usted debe acudir en este momento, yo creo que eso hay que reformarlo, pero en este momento... Extrafamiliares, por ejemplo, en colegios. Exactamente. Sí. Extrafamiliar, entonces, tiene que acudir en general al bienestar familiar, a su centro zonal, y si se ha cometido un delito, digamos ya en el área criminal, entonces la Fiscalía General de la Nación. No sé si ustedes complementan. Sí, estamos hablando de violencia sexual en una ciudad como Bogotá y en muchas ciudades en Colombia están los CAIBAS, que son los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, pues ya donde hay muchas instituciones en ese lugar. Y bueno, y si es en los pueblos, en provincia. También hay autoridades.
Bienestar familiar hay en todo el país, ¿no? En todos los municipios. Es una red bastante extensa, pero no en todos hay. Y muchas veces en pueblitos pequeños hay que ir al centro zonal, que es el pueblo, digamos, siguiente más grande, pero lo hay. Y en la mayor parte de los municipios en Colombia hay centros de salud. La red más extensa es la de salud. Hay centros de salud, hay hospitales que pueden hacer como la primera aproximación a estos casos. Lo que sí no podemos seguir es estos niveles de impunidad y de sacrificar a las víctimas. Yo sí diría a expensas de beneficiar a los victimarios. Todas las EPS y IPS tienen la obligación en Colombia y en todos los municipios en Colombia existen redes de salud de EPS y IPS, tienen la obligación de hacer las pruebas forenses, físicas y psicológicas de estas víctimas. Bueno, vamos a recibir, se nos acabó el tiempo. Nos debemos, yo creo que un segundo programa de este tema porque es sobre todo muy útil. Creo que es un programa muy útil. Porque este problema del maltrato infantil, a ver si me equivoco, no es un problema solamente de clases populares, ¿no? Como uno lo cree. Sin ninguna duda, abuso físico, más probable en clases populares, como las llama usted, pero abuso emocional, o abuso sexual, más bajos, ¿no? menos favorecidos. Sí. Pero abuso emocional, síndrome del bebé zarandeado, abuso sexual, son iguales. O sea, cuando usted hace epidemiología seria, aquí como el doctor que es epidemiólogo, no es un buen factor de peso la pobreza. La gente tiene como esa idea de que es un problema de Ciudad Bolívar. Les informo que no. El abuso sexual está en todas partes. Es transversal. Es transversal a todo. El abuso emocional igual es transversal a todo. Síndrome de bebé zarandeado igual, es decir, no protege que usted esté en una clase más favorecida. Y dolorosamente el abuso sexual inclusive podría tener unos factores de riesgo más altos en clases más favorecidas porque usted tiene ahora esas formas nuevas de abuso sexual con tecnología que son el sexting y todo este tipo de pornografía. No alcanzamos. Ese da para otro programa. Que está creciendo bastante. Pero está creciendo y un consejo para los padres, vigilen qué están haciendo sus hijos en el internet y en las redes sociales. Pero los puedo comprometer para un segundo programa donde hablemos la parte de tecnología, cómo la tecnología está metiéndose de una forma impresionante. Sí, podemos hacer un segundo programa. Sin ninguna duda, yo por mí sí, no sé por ellos. Sí, está bien. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a atender una última llamada. A ver, Manuela. Claro que sí, Francisco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. @Miguel54 pregunta, ¿qué consecuencias psicológicas trae el maltrato infantil para un niño? Consecuencias psicológicas, doctora Lucrecia. Todas, ¿no? Todas. Pero todas. Baja autoestima, inseguridad, muchas dificultades sociales, no pueden confiar en las otras personas, miedos, terrores, dificultades en lo que van a desempeñarse en el trabajo, en el estudio. Es decir, realmente es en todas las áreas, en las relaciones de pareja, la violencia sexual afecta también pues toda el área sexual, toda la parte de sexualidad, toda la vida. Es decir, las consecuencias son muy grandes, las personas viven muy ansiosas. Hay muchas personas que dicen cuando vienen a consulta es que yo vivo como si me fuera a pasar algo, con un pálpito, ansiosa todo el tiempo, pero no pasa nada, como un presentimiento, pero no pasa nada. Es un tema que, aunque haya ocurrido una vez, sigue marcando la vida por mucho tiempo. Y mucho más se ha ocurrido muchas veces, muchos años, como la mayoría de los casos. Me voy a meter en este tema como lo hizo la doctora Isabel, y es para decir que el maltrato infantil va a afectar notoriamente la vida y la vida de relación de las personas. El maltrato infantil está, la mayoría de la psicopatología, es decir, de la enfermedad mental que va a vivir un ser humano en su vida, está muy relacionada con formas tempranas de maltrato infantil, incluso con formas bastante tempranas como de 0 a 2 años, cosas que le pasaron a un niño en los primeros 2 años de vida. La gente cree que cuando se están golpeando, gritando, maltratando y hay niños pequeños o bebés no pasa nada con ellos. Hoy sabemos que con ellos están pasando muchas cosas. Luego eso también hay que empezarlo a visibilizar porque eso ni siquiera le ponen nombre ni nadie los menciona ni pregunta por ellos. Barack Obama, el Twitter más de mayor cantidad en la historia de los Twitter. Las personas no nacen odiando a los demás por razones de raza, de religión, por su pasado, y todo eso tiene que ver
con la formación, con la crianza, con lo que pasó en su casa desde el embarazo mismo. En Colombia, este es un mensaje para los profesionales de la salud. En Colombia, el Ministerio de Salud tiene una guía de control prenatal donde dice que en todo control prenatal hay que preguntarle a una mujer embarazada. Durante el último año la han golpeado, abofeteado, lastimado físicamente de alguna manera. Durante el último año la han obligado a tener relaciones sexuales. Es necesario visibilizar el maltrato infantil aún desde el embarazo, desde la vida antenatal. Yo les quiero cerrar con una pregunta. ¿Cómo manejar este tema de maltrato infantil sin ir a exageraciones? Porque es que uno ha oído que hoy los muchachos se pasaron fue a mandar en las casas. Entonces Ojalá. ya uno dice, no, cuidado con el niño porque lo estamos maltratando. Y escuchaba yo alguna vez en un noticiero una estadística, como el 30% de los hogares en Colombia mandan los niños. Eso es una carreta. Perdóneme que le diga, pero eso no tiene ninguna evidencia científica de que eso esté ocurriendo. Eso es simplemente la reacción de los adultos diciendo pues que es que ahora tenemos unos niños empoderados. Ojalá fuera cierto, la verdad. Seguramente que si le hiciéramos más caso a los niños tendríamos un planeta mejor. Eso es una fantasía realmente y una cosa medio perversa que dicen los adultos. Porque indudablemente en Estados Unidos, donde los niños sí tienen un sistema donde pueden llamar rápidamente, y casi todos los niños lo conocen porque se los enseñan a llamar a protección, eso no pasa en Colombia. O sea, lo que nosotros estamos viendo cotidianamente no tiene nada que ver con un niño empoderado, entre comillas, que le da orden a un adulto. Si un adulto permite que el niño lo esté controlando, en general, fíjese lo interesante, es un indicador de maltrato, porque ese padre está buscando que el niño realmente asuma funciones que tiene que asumir es un adulto. De manera que eso, perdóneme, es una fantasía que les gusta decir por ahí a los abusadores, como que las mujeres inventamos las historias y todo ese tipo de cosas que son defensas organizadas de abusadores físicos y sexuales. Sí, sin llegar a esos... Pero ahí hay un tema y es, yo lo que diría es, podemos disciplinar a los niños sin violencia. Los niños necesitan límites, necesita disciplina, necesita normas, porque es que se cree que cuando uno dice no golpee, quiere decir déjelo hacer lo que se le dé la gana. No, lo que uno dice es se necesita disciplina, pero jamás con violencia, ni física ni emocional. Si hay que transmitirle algo a un niño, hágalo sin dañarlo y sin dañar su autoestima, pero sí con normas. Suecia, que no es un país subdesarrollado, en 1980 fue el primer país que legisló la prohibición absoluta del castigo físico en la crianza, es decir, lo criminalizó, golpear a un niño. 20 años después ellos hacían estudios de investigación en ciencia para saber qué tan beneficioso o maleficioso fue eso. Midiendo indicadores serios sobre el consumo de sustancias para saber si habían aumentado o no, sobre la criminalidad, sobre la delincuencia, sobre la desescolarización, etcétera, y ellos encontraron que estas cosas no empeoraron por eso, con una ganancia, 0 golpes a los niños. Es decir, golpes. Sí se pueden Nada criar, de violencia. sí se pueden criar y disciplinar sin necesidad no es necesaria. Y eso es un poco la fantasía de los padres que ven a los niños como si se los fueran a devorar, así. Pero eso es una fantasía, Francisco. Okay. La violencia no es necesaria. Con esa frase quiero terminar. Así es. Muchas gracias a la doctora Isabel Cuadros. Con mucho gusto. Muy interesante. Estaba aquí, además es una charla que debemos tener todos los padres. Es una cosa bien bacana. Bien útil. Es que preparémonos para ser padres. Nada de que es que no me enseñaron. Si pero hoy en día hay librerías, Google, todo tipo de cosas al alcance para saber cómo uno puede hacer mejor la crianza, como cualquier otra actividad. Muchas gracias, doctora Isabel, doctora Lucrecia, muchas gracias, y al doctor Luis Parada, muchas gracias. Gracias. Creo que es un tema muy interesante, nos queda en punta, hay todavía muchas partes por tratar. Vamos a hacer una segunda entrega de este programa de maltrato infantil que me parece muy útil para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en Modo Colombia. A todos los invito a la construcción de un nuevo país. Hasta entonces.